Caigo pues lastimosamente en una iglesia protestante porque me sentía sola, empezaron temas de depresión, temas de autoestima y el Señor empieza a tocar mi corazón sin yo darme cuenta y empieza a hacerme llamados. Yo me sentía demasiado deprimida, empecé a llenar mis vacíos con relaciones amorosas que ya eran como virtuales. Siento en mi corazón que tengo que hacer una confesión. 15 años yo sin confesarme. No es confesión, es confesión de vida. Quedé en embarazo cuando yo no podía quedar en embarazo, pues porque médicamente los médicos me decían, no hay manera. Tu bebé viene con una malformación que se llama espina bífida. Él va a quedar en silla de ruedas con hidrocefalia y no va a controlar esfínteres. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches porque no sabemos desde dónde nos están viendo. Como pueden darse cuenta, hoy estoy solito, mi esposita no se encuentra bien de salud, pues es algo pasajero, pero bueno, hoy no puede estar conmigo acompañándome. Pero bueno, hoy vamos a dar gloria a Dios con otro nuevo testimonio. Qué bendición otra vez, otro testimonio. Yo sé que ustedes, tanto ustedes como nosotros los esperamos mucho y los anhelamos. Eh, Les vamos a pedir, como siempre, mire, comparte este testimonio. Tú no sabes a quién le puedas estar ayudando, a quién le pueda servir, a quién le pueda estar cambiando su perspectiva, incluso su vida, con lo que Dios ha hecho en cada vida y cada testimonio que aquí queda en esta cuenta. Bueno, para la gloria de Dios, hoy tenemos un testimonio muy hermoso, pero yo no se los voy a adelantar. Va a ser Gabriela, nuestra invitada, quien se los va a contar. Pero bueno, primero, suscribirse a nuestro canal, importante. Compartir, dejarle comentarios muy bonitos, muy respetuosos. Y por último, si alguien quiere contar su testimonio en esta cuenta, pues nos puede escribir a regalametuhistoria@gmail.com. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alex, muy bien, gracias a Dios. Extrañando a tu esposita, pero bueno, sabemos que ella está de corazón. Y hola a todos los seguidores de esta hermosísima cuenta que yo también sigo hace muchísimo tiempo y soy súper fan. Entonces, muy feliz de estar acá Ay, qué contigo. bendición, qué belleza. Pues claro, yo soy el primero que extraña a mi esposita, pero bueno, esos espacios no se pueden detener y la idea es que esta historia se cuente, que la gente conozca qué pasó y qué sucede qué hay detrás de este testimonio tan bonito que tú nos vas a contar. Entonces, bueno, para la gloria de Dios, va a ser un testimonio muy hermoso y como ese espacio es tuyo, como le decimos a todos, por donde quieras comenzar, Gabriel. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues mi testimonio se llama Volví a nacer. Ya se van a ir dando cuenta el por qué. Tengo 30 años, vivo actualmente en la ciudad de Bogotá. Eh, Nací en Tunja, me crié en una familia muy católica light, le digo yo. Tengo dos hermanos mayores. Mi mamá pues vive acá en Bogotá, mi papá vive en la ciudad de Tunja. Ahí fue donde me crié la mayor parte como de mi niñez, como hasta los 10 años más o menos. ¿Y por qué digo que viví pues en una familia light? Y es porque me bautizaron como más o menos mis papás a eso de los 6 años, ya era bastante grande. Eh, Después hice la primera comunión. Mi abuelita por parte de mamá, pues ella fue muy católica. Pero digamos que a medida que yo fui creciendo, pues mis papás nunca me inculcaron como ese amor y ese fervor hacia las cosas de Dios, como de pronto a mí me hubiera gustado, pero que el Señor, bueno, lo permitió de esa manera. Y hoy en día comprendo el por qué. Eh, entonces, bueno, vivía con mi papá, con mi mamá, mis dos hermanos en Tunja. Me bautizaron como a eso de los 4 o 5 años. Ya después de eso, mis papás deciden separarse. Ellos, bueno, en realidad separarse, pues digamos, de vivir juntos, porque ellos se casaron fue por lo civil, nunca digamos que por un matrimonio católico. Y para mí eso pues fue, ahí ya fue como una herida que empezó en mi corazón muy profunda, porque uno siempre pues espera y anhela ver a sus papás juntos, ¿no?
Entonces, bueno, a medida de eso, pues vamos creciendo, ya nosotros nos vamos a vivir con mi mamá, mi papá pues ya se va de la casa. Y mi mamá, pues, una mujer, yo siempre le digo, una mamá de esas mamá gallina, amorosa, que siempre intentó darnos lo mejor que pudo. La relación con mi papá, pues, desafortunadamente no fue la mejor. Siempre hubo una grieta. Mi mamá igual nunca y nos inculcó como odien a su papá, no, todo lo contrario, pero igual siempre queda esa grieta en el corazón y esa herida, digo yo, desde muy chiquitica, pues, en mi vida. Vamos creciendo, mi mamá pues siempre haciendo un esfuerzo grandísimo, la cual admiro también demasiado y que si me está viendo pues sabe que la amo con todo mi corazón y a mi papá también y a mis hermanos, a mi familia, los amo. Bueno, y vamos creciendo. Mi mamá pues ya digamos que ve como el tema de venirnos a vivir a Bogotá. Nos vamos a vivir a Bogotá con mi mamá y mis dos hermanos. Abro un paréntesis, tengo 30 años porque no lo dije de pronto. Entonces, bueno, actualmente tengo 30 años. eh, y empieza como esta vida ya de adolescencia, preadolescencia, que las que son mamás pues entienden. Mi mamá siempre intentó pues explicarme lo bueno y lo malo, pero ante una ausencia de Dios y con amistades que normalmente no son tan buenas, entonces empecé a alejarme de Dios más de lo que estaba porque nunca como que nos inculcaron pues eso desde chiquitos, como les decía. Termino el colegio, empieza el mundo de la universidad y con el mundo de la universidad empieza un tema de vanidad muy fuerte, eh, a raíz de esta herida que yo traigo de rechazo desde chiquitica. Entonces, a raíz de esa herida de rechazo que yo traigo, empiezo con el tema de la vanidad a querer buscar aceptación en los demás y empiezo a involucrarme en relaciones amorosas que no eran pues muy sanas ni muy buenas para mí y mi mamá pues sufrió demasiado con eso. Y a lo que me refiero con relaciones no sanas es que claro, eran relaciones con una ausencia de Dios, donde uno decía con todos los novios, me quiero casar, tener una casa y un perro, y yo te entrego todo, y eran de esas relaciones tóxicas, donde mejor dicho yo me entregaba y hacía todo lo que la persona me dijera, si te pongas esto, no te pongas esto. Entonces, bueno, caí en eso, eh, fui creciendo y el tema de la vanidad también a raíz de muchas amistades pues de la universidad fue influyendo demasiado. Eh, Termino la universidad, me voy a hacer au pair, que es niñera en Estados Unidos por un año. Y eso para mí fue muy difícil porque ya, claro, fue desprenderme de mis papás, ¿sabes? Caigo pues lastimosamente en una iglesia protestante porque yo decía, no, la iglesia católica es muy aburrida, yo necesito más como acción y siempre los viejitos ahí, no, qué pereza. Entonces, pues bueno, mi mamá tiene un compañero y ese compañero es quien nos lleva a esa iglesia protestante. Duró 10 años de mi vida en esa iglesia protestante. Cuando fui a Estados Unidos, yo seguía asistiendo a esta iglesia, entonces allá también había sede, me bauticé en esa iglesia, mejor dicho. Y yo, pues claro, ¿por qué me voy a esta iglesia? Pues intentando también obtener respuestas porque me sentía sola, empezaron temas de depresión, temas de autoestima, en el colegio y en la universidad pasé muchos temas de bullying, entonces empieza un tema por querer ser delgada, un tema de alimentación muy complejo. Nunca digamos que llegué a tener como pues estos temas de bulimia y demás, pero siempre era el tema de necesito adelgazar porque me dicen que soy gorda y fea y necesito ser aceptada en la sociedad porque tenemos que tener un cuerpo perfecto y empieza el deseo y el anhelo cuando estoy en Estados Unidos de querer operarme, de querer tener implantes mamarios y realizarme una liposucción. Entonces yo allá trabajo muy duro, siendo niñera, que es súper fuerte, imagínate uno criar hijos que no son tuyos en otro idioma. La niña que yo cuidaba tenía como 6 años, pero pues me pegaba, era muy grosera conmigo, bueno, muchas cosas. Trabajo muy duro, ahorro, pago la universidad porque yo había sacado un crédito, entonces lo pago y me sobra una plata
Regreso a Colombia después de un año y le digo a mi mamá, mami, yo me quiero operar. Y mi mamá, pues como sabes, como con esa incertidumbre que yo como mamá hoy en día la comprendo, pues ella lo único que hizo fue apoyarme, pero nunca estuvo de acuerdo, pero igual me apoya. Me someto a una cirugía, pues a dos, a liposucción y me pongo implantes mamarios. Y ahí el tema de la vanidad, miren, se fue a otro paso. O sea, no sé cómo explicarles, pero espiritualmente, cuando me realicé esas dos cirugías, que hoy en día lo comprendo después de mucho tiempo, en ese momento para mí fue algo súper normal, mi vida dio un giro en aspecto de vanidad 360 grados, como me habían hecho mucho daño en estas relaciones que yo cuento que tuve, empecé a anhelar y a desear el hombre perfecto, pero que tuviera mucho dinero, que fuera un empresario exitoso, y yo empecé a querer ser la más linda siempre que yo saliera a las fiestas, a todo este mundo pues de la universidad. Entonces yo decía, tengo que ser la más linda. Entonces, pintémonos el pelo, pongámonos escotes ya porque ya tenía los implantes, porque yo necesito captar la atención a raíz de esa herida que yo tenía. Y eso no sabía que en ese momento estaba intentando llenar muchos vacíos de mi vida y muchas heridas que en ese momento traía. Entonces, bueno, empieza todo este mundo, ropa ajustada, escotes, rumbas, viajes, bueno, una vida tenaz. Igual yo seguía cumpliendo con mi responsabilidad, mi universidad, eh, siempre tenía uno que otro novio, pero entonces no tiene plata y fuchi, no, gas. Entonces lo desechaba. Eh, Quería quedarme en Estados Unidos y casarme con un gringo, pero pues bueno, esos eran los planes, entonces me regresé, empieza todo este mundo de la vanidad y una cosa pues muy compleja. Mi mamá empieza a sufrir mucho porque pues empieza a dar cuenta que digamos que mis prioridades empiezan a ser otras y en ese momento mi prioridad era tener una pareja con mucho dinero y tener amistades que me hicieran sentir bien y salir cada 8 días a fiestas. Nunca le llegaba borracha, nunca le llegaba tomada, pero pues yo igual salía y estaba en discotecas y en ambientes súper pesados, conocía gente pues también muy pesada. Eh, y bueno, voy creciendo, van pasando los años, yo más o menos esto les estoy comentando que esto fue en el 2019, 2020, 2021, salgo de la universidad, ya empieza un tema como de, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya salí de la universidad, tengo que pues también ayudar a mi mamá, entonces bueno, busco empleo normal como cualquiera otra persona. Eh, pero entonces ya me voy dando cuenta y el Señor empieza a tocar mi corazón sin yo darme cuenta y empieza a hacerme llamados, que yo hoy en día pienso y le digo, Señor, perdóname porque le cerré muchas veces la puerta. Pero el Señor empezó a tocar mi corazón porque yo empecé a sentirme sola, con depresión, más o menos como desde los 15, 16 años no era feliz con nada. Mi mamá me lleva a psicólogos, psiquiatras, donde ellos me decían, cuéntame qué te hace feliz y yo, nada. ¿Qué quieres ser en la vida? Nada. ¿Qué te motiva? Y yo decía, nada. Empiezo a tener y a darme cuenta de mis vacíos, que eran muy grandes. Siempre intentaba buscar ese afecto que no tuve de un papá en relaciones y en hombres, y por eso pues salía más lacerada aún. Mm, entonces empiezo como a intentar ya empezar a como a buscar de Dios, como decirle, Señor, ¿dónde estás? Si existes, muéstrame dónde estás. Y llega pandemia, ¿no? Entonces llega pandemia, el encierro, y eso para mí fue terrible porque la depresión se me aumenta más. Yo nunca le cuento a mi mamá esto, pero yo me sentía demasiado deprimida. Empecé a llenar mis vacíos con relaciones amorosas que ya eran como virtuales, eh, donde me pedían una foto y yo la enviaba, porque pues yo decía, si no la envío, entonces él no me va a querer, me va a dejar. Eh, si no me opero y no hago dieta ni ejercicio, entonces me voy a ver gorda y él se va a ir con otra. Ese siempre fue mi pensamiento. Entonces en pandemia me dediqué a hacer full ejercicio, me
ya pues claro, empecé a tener un buen cuerpo, entonces el cuerpo empezó a mejorar y yo feliz. Y un día que estaba en redes sociales, en Facebook, me salió un muchacho muy joven, muy apuesto, rezando un rosario. Y yo me quedé viendo el rosario, porque yo dije, no, tan cómico, o sea, joven, apuesto, rezando un rosario, no, yo no creo que esto, de esto tan bueno den tanto. Entonces yo me quedé ahí como para chismosear y yo llegué y puse, amén. Pero qué va, yo no estaba rezando, ¿no? Entonces, además que yo protestante en ese momento, pero yo, amén, amén. Decían intención y yo, por mi familia. Eh, pero algo en mí me cautivó. Entonces yo veía que se conectaban como 200 personas, era un rosario largo, como de 2 horas, donde este muchacho que les cuento, que se llama Juan Camilo, explicaba muy lindo el rosario, cada misterio, entonces a mí eso me llamaba mucho la atención. Eh, y lo agrego a redes sociales, entonces lo agregué a Instagram, eh, y él me empieza a hablar y empezamos a hablar. Él un día me dice, no, pues como no hay para dónde ir en pandemia, te invito a mi casa. Y yo, ay, no. Yo ahora acá un paréntesis, yo creo que Dios me dio una gracia porque yo salía de fiestas, rumba, no sé qué, pero a mí algún hombre me invitaba a la casa y yo huía, pero yo creo que era también por el bajo autoestima que yo tenía, entonces yo decía, no, yo gorda, qué tal que, o cuando me invitaban a algún paseo, yo decía que no, porque yo decía, no, o sea, yo gorda, entonces cómo se me va a ver el vestido de baño, no sé qué, entonces yo huía. Pero siento que también fue una gracia porque el Señor pues me salvó de muchas cosas en ese momento. Empiezo a hablar con Juan Camilo, mmm, él me dice voy a tu casa y yo no, pero él me dice ven, yo te invito a disparar porque mi papá tiene un polígono de tiro y pues claro, o sea, uno encerrado, el plan de la vida. Entonces yo sí, nos fuimos, nos conocimos, empezamos a salir. Me acuerdo que en la primera salida él me da una cajita y me dice de Juan Camilo para, tachó un nombre y puso abajo Gabriela, que todavía la tengo, y me da un rosario. Y yo le doy a él una botella de vino del de uno, o sea, lo tengo que decir, del de uno. Y claro, cuando yo veo el rosario, yo, no, o sea, para mí fue como la sorpresa, como si fuera lo más divino, porque él no sabía que en ese momento que yo era protestante, y él como con la botella de vino, wow, y yo no. Entonces, bueno, la primera salida, súper bien, seguimos saliendo, yo con mi rosario, que nunca lo usaba, él seguía haciendo sus rosarios en vivo, yo me seguía conectando, pero él no sabía que yo era protestante. Él tenía un grupo en ese entonces que se llamaba Católicos Cool y se conectaba mucha gente y pues esa era su misión, como rezar el rosario pues en ese momento tan complejo donde no podíamos salir. Hasta que llegó el momento, porque yo empecé que ya la cosa empezó como a ponerse seria, entonces empezamos a seguir saliendo y él como que me invitaba a las Eucaristías ya cuando más adelante se pudo empezar a salir y ya después me invitaba a los rosarios de él en vivo, así face to face, y yo no me sabía como si no el Padre Nuestro y medio el Dios te salve, pero yo decía, Dios mío, que él no me vaya a preguntar segundo misterio, porque yo no tengo ni idea. Pero una pregunta, Y ya Gabriela. cuando empiezo a ver que, Discúlpame que te Señor, interrumpa, que quiero hacer aquí como una claridad, pues, o consultarte algo, y es, tú siendo protestante, ¿cierto? Obviamente, pues, sí, los protestantes, pues, la Virgen no la tienen presente para nada. Entonces, si sí. te entrega un rosario y tú dices que para ti fue guau, que el rosario, que muy hermoso, si tú no practicas, ¿qué pasó ahí? Vuelve y juega el tema de la herida de rechazo. Yo, porque mi mamá me decía, ven, ya, yo creo que ya es hora de que le digas la verdad. Y yo le decía, no, ma, porque qué tal que si le diga que soy protestante y él siendo, porque cuando yo les digo que Juan Camilo es católico, de esos católicos, mejor dicho, yo le decía, ma, qué tal que él me deje y yo quiero un hombre así, porque yo a él lo veía tan feliz y con una alegría que yo a él le dije, oye, ¿tú por qué vives tan feliz? O sea, ¿qué haces? Cuéntame, ¿dónde consigo la fórmula y la receta para que me la des? Entonces yo le decía a mi mamá, no, mamá, y además que como él tenía una cuenta y era como medio influenciador, por decirlo así, cuando le preguntaban, una vez le preguntaron como, ¿cómo sería tu chica ideal? Y él como, tiene que ser católica. Miren, yo vi eso y yo dije, no, ya el man me dejó. O sea, el man ya, cuando yo le diga que vos soy protestante, apague y vámonos.
Entonces, por eso no se lo dije, porque era mi temor, otra vez con la herida de rechazo que yo traía, a que él dijera, oye, no, si tú eres protestante, chao, que estés bien. Pero el Señor en su infinita misericordia y la Virgen María. Eh, Seguimos saliendo, él ya me empieza, cuando ya la pandemia como que empieza a bajar un poco, que ya habían eucaristías, con su tapabocas y todo, él me empieza como a llevar y a mí me parecía increíble como la veneración, por ejemplo, en el levantamiento de la hostia, para mí eso era, yo quedé como perpleja porque no me acordaba de pronto cosas que yo había visto cuando me bauticé, cuando mis papás me llevaban de pequeñita a las Eucaristías, pero cuando yo empiezo como a volver a entrar como en la Eucaristía y ver a la gente como con tanto respeto, veneración, a mí eso me empieza a conmover, porque empiezo a comparar, yo sé que son feas las comparaciones, pero empiezo a comparar lo que yo veía a la iglesia protestante a la que yo asistía y lo que pues veía en la parte, digamos, eh, de la Eucaristía católica. Y yo, claro, yo veía que en la protestante pues no había como esa veneración, la gente llevaba y tomaba su Gatorade o su líquido, entraban con cachucha, gorra. Entonces, digamos que además que la persona o la iglesia a la que yo asistía era una pastora, la que se paraba ya a predicar. Entonces, bueno, pues empezaron a haber muchas situaciones. Juan Camilo me empieza a contar su testimonio de vida. Él trabajaba en, en la empresa de la Sociedad Bíblica, la Sociedad Bíblica, que creo que es la empresa que hace como las Biblias cristianas. Y él trabajó ahí siendo católico, porque el Señor lo puso ahí, duró como un año siendo gerente de proyectos. Y él me empieza a contar las experiencias que él vio trabajando ahí. Y una de esas experiencias que a mí me marcó fue que él me dijo, me mandaron a hacer una investigación de mercados, por decirlo así, de averiguar cuántas iglesias cristianas habían en Colombia y cuántas iglesias católicas. Entonces él empezó su cuadro de Excel y claro, o sea, él me dijo 2 días y ya tenía 300 iglesias cristianas con nombre diferente. Cada día se abrían unas 5 a 10 nuevas en Colombia, me dijo. Y pues llegó el momento de acercarme, me dijo que había llamado, pues, no sé, como no sé, al despacho parroquial de algo o algo católico, eh, como buscando el arzobispo de Bogotá o algo así que le pudiera como dar la información que él buscaba. Y cuando llama y logra comunicarse con esa persona, sí, es que mire, soy tal, trabajo en tal parte y necesito, pues estoy haciendo una investigación de mercados, necesito que usted me diga cuántas iglesias católicas hay en Colombia. Y esa persona le responde, una. Y él, no, no me has entendido, ¿cuántas? Y esta persona le dice, lo que pasa es que la iglesia católica es una sola. Lo que hoy se predica y se habla en la Eucaristía en Soacha, Bogotá, o Cali es lo mismo que se habla y se predica en todas las partes del mundo donde está la Iglesia Católica. Entonces, mi respuesta por eso te digo que es una, pon en tu cuadro una. No eran como sedes, como parroquias, sino él le dijo, vas a poner en tu cuadro una. Y pues claro, Juan Camilo, él lo presenta así. Claro, su jefa no le gustó, él me dice, eso fue un caso terrible mediático, él al final le dijo al señor, perdóname, pero me tengo que salir de ahí, renunció, pero me cuenta esta experiencia y a mí eso me queda marcado, porque él me dice, no es solamente a la que tú asistes, no se la lleva ni se habla con la persona que fundó y creó la otra, y todos tienen un pensamiento y una cuestión diferente, y quieren dar la palabra de una manera diferente. Y a mí eso, miren, fue como si el Señor, no sé, como que ¡pah! Pusiera su granito de mostaza en mi corazón y me quedó sonando. Yo dije, uy, hay algo ahí que es cierto. Y bueno, con el paso del tiempo, me levanto una mañana y le digo a mi esposo, pues que ahora es mi esposo, en ese momento era mi novio, o estábamos saliendo, le digo, mira, yo siento en mi corazón que tengo que hacer una confesión. Lo siento muy fuerte, o sea, no me preguntes cómo, por qué, lo siento. Y él me pasa una guía, y además me dice, no es confesión, es confesión de vida. Ustedes no se imaginarán, o sea, 15 años yo sin confesarme, ya saben, o sea, yo
Cuando me fui a confesar, saqué yo así la hoja, o sea, le hice al padre, padre, y eso salió el chorrero. Y desde que yo entré a confesarme con el padre Alberto, que es el guía espiritual de mi esposo hoy en día, eh, yo no paré de llorar un solo segundo, casi no podía ni siquiera hablar. O sea, lo que yo sentí ese día, miren, yo terminé mi confesión como después de hora y media, que después le pedí perdón al padre porque 15 años sin confesarse, imagínense, y una confesión de vida. Pero miren, yo salí de esa confesión y nunca en la vida me había sentido tan bien como ese día. Y hoy en día entiendo que es la reconciliación con Dios. Ese día me reconcilié con Dios después de 15 años de mi vida estar alejado de Él. Juan Camilo nunca me presionó a que yo me confesara, asistiera a la Eucaristía. Él siempre me decía, si quieres, está perfecto, si no, no te preocupes. Pero el Señor tocó mi corazón con esa confesión. Después yo tomo la decisión por sí sola que debo regresar a la Iglesia Católica. Logro comulgar después de esa confesión de 15 años y en esa Eucaristía mi vida cambió. Cuando recibí a Jesús, yo no les puedo explicar. Si yo lloré en la confesión después de 15 años, en esta comunión, miren, es que yo era que se me un mar de lágrimas, pero de gozo. Eh, Le pedí perdón a Dios porque pues había estado muy alejado de Él. Mi mamá pues se entera y me dice, te voy a contar una historia que no sabes, y es que tú te llamas María Gabriela, ¿no? Y yo sí, ma. Y me dijo, bueno, cuando yo estaba en embarazo de ti, el parto fue muy complejo, muy complicado, y pues tu abuela, mi mamá, fuimos a la iglesia de Chiquinquirá, a la Virgen de Chiquinquirá, y ella le hizo una promesa a la Virgen, te consagró a ella y dijo que si tú salías bien, y yo también de esa pues del parto, perdón, en honor a ella tú te ibas a llamar María. O sea, imagínate, Alex. O sea, ténganse, que esto Qué apenas belleza. comienza. Miren, mi mamá me dijo eso y yo lloré ese día como no tienen ni idea. Y le pedí a la Virgen también perdón, porque ustedes saben que en la iglesia protestante ni la mencionan. Y a hoy, se los digo con plena certeza, la que me trajo de vuelta a la iglesia católica verdadera fue la Virgen María. Se los puedo asegurar. Y le doy muchas gracias a ella por eso. Entonces, bueno, no, mi mamá me cuenta esta historia, eso ya marca un antes y un después, y yo le digo a mi esposo, mira, yo ya no quiero, pues ya pertenecer más a la iglesia Pero ¿cuándo le protestante, contaste a quiero él regresar a que la iglesia. pertenecías a la iglesia protestante? ¿Él cuándo se enteró? ¿En qué momento? Bueno, cuando ya digamos que empieza todo muy en serio con él pues me dice un día en una salida, llevamos saliendo como 4 meses más o menos, como en la mitad, me dijo, mira, tú me gustas, yo quiero seguir saliendo contigo, pero yo quiero seguir saliendo contigo bajo la castidad. Y yo, ¿what? Eh, no, espera, háblame en español, que no te entiendo. Para mí era un término nuevo, se los aseguro. O sea, yo sé que se están riendo, pero yo no sabía que era eso. Y yo, castidad, cuéntame qué es eso. Y él me dice, pues sí, mira, yo me quiero cuidar hasta el matrimonio y pues no quiero estar con nadie, sino hasta el día que yo pues tenga a mi esposa. Y yo, miren, él me dijo eso y yo, que venía del mundo, que estaba ya en un proceso de conversión, pero igual era del mundo. No, yo no sabía qué decir. Yo llamaba a un amigo, por favor. Eh, pero aún así, como ya había venido de relaciones donde solo se me miraban por el físico y demás, yo dije, acepto, con toda, o sea, porque yo quiero tener una persona en mi vida como Juan Camilo, así, que crea en Dios, que yo quiero tener esa alegría que Él tiene, quiero reflejar eso mismo, entonces yo dije, sí, acepto. Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues no me gustó, bueno, entonces ya, chao, que estés bien y ya. Pero yo decía, bueno, intentémoslo. Cuando se lo conté a mis amigas, miren, no, o sea, bicho raro, estás loca, ¿qué te pasa? Ven, yo te presento a uno más lindo, con más plata. Me dejaron de hablar muchas personas, se alejaron muchas otras de mí porque me llamaron loca.
fanática y demás. Me decían Sor Gabriela, o sea, ustedes no se imaginan. Pero aún así yo dije, no, vamos adelante. O sea, ya, mejor dicho, ya estamos adentro, ya hagámosle. Eh, y bueno, yo acepto y le digo a mi esposo, pues bueno, listo, vámonos, vámonos con la castidad. Momentos muy difíciles, duramos 6 meses saliendo, ya después él me pide que sea su novia y ahí es cuando conozco lo que son las batallas espirituales, que no sabían que existían, pero que son reales. Yo me levantaba de un día para otro y no lo quería ni ver. Yo le decía qué castidad ni qué nada. O sea, en la noche como te quiero mucho, Dios te bendiga, amén, amén. Y al otro día no quiero saber nada de castidad, no me hables, no, mejor dicho, vete de mi vida, o sea. Y yo siento que era una batalla espiritual que yo estaba enfrentando porque imagínense ustedes del mundo, cirugías estéticas, rumbas. Yo siento que el enemigo decía, hey, 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 te estás llevando una que es de acá, entonces cuidado. Entonces empieza un tema espiritual muy fuerte. Mi esposo se aguantó mucho, pues hoy en día es mi esposo, pero se aguantó demasiado, lo empecé a tratar muy mal. Y él seguía ahí, ahí seguía, no me soltaba, me decía, espérate, oremos con calma, no te afanes, no sé qué. Eh, y el Señor igual en su misericordia yo creo que también me sostenía y me decía, vamos con calma. Mi esposo me pide matrimonio a los 6 meses de estar saliendo y de ser novios. Un 24 de diciembre, después de la misa del nacimiento del niño Jesús, en Anapoima. Casi también me da un infarto porque, claro, habíamos hablado de matrimonio, pero, o sea, 6 meses, o sea, oigan, yo decía, Señor, o sea, yo te dije que dónde estabas, pero con Estaba calma, como que decidido el Juan Señor llegó. Camilo. No, y Juan Camilo también, eso fue como que, claro, yo en mi angustia, como que va a decir mi mamá, mis amigos, Dios mío, 6 meses, o sea, si me decían loca, ahora sí van a decir como psiquiatra, ya. Pero igual yo feliz dije, acepto, sí. Eh, entonces fue muy especial porque me lo pidió pues en una parroquia, después de una Eucaristía. Entonces para mí eso significa mucho esa pedida de mano. Seguimos pues así de novios, pasa más o menos un año, empezamos todos los preparativos de la boda, felices. Muchos amigos, bueno, se alejaron, que hoy en día igual oro por ellos, a hoy no me hablan, pero igual los llevo y los quiero en mi corazón. Juan Camilo me empieza a mostrar todo lo de la Iglesia Católica, grupos de jóvenes, retiros, vamos a un retiro de matrimonios, pues que en ese momento también servía para personas que se iban a casar, parejas que se iban a casar, y me empiezo a enamorar por la Iglesia Católica, empieza como, ¿saben? Como que mi fe empezó como a crecer. Juan Camilo me dijo, ¿tú decías que la Iglesia Católica es aburrida? No, 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 venga, le muestro. Y claro, me abre ese mundo, saben que yo no conocía, entonces retiros, música de jóvenes, y yo amo la música, me encanta cantar, entonces no, me enganché, o sea, ya, clic. Eh, y pues yo siempre he sufrido como el tema de la tiroides, faltando 2 meses para casarnos, me da una crisis que se llama tormenta tiroidea, tiene el 50% de mortalidad, 10 días en cuidado intensivo y un mes hospitalizada. Repartí invitaciones desde la clínica, me tomaron medidas del vestido, de los zapatos y demás desde la clínica. No, los médicos le decían a mi mamá, ella está bien, yo me sentía bien, digamos, pero ellos me decían que internamente mi sistema estaba completamente mal, me tomaban exámenes de sangre y eso salía súper altísimos, la tensión súper mal. Eh, y empieza como una prueba que yo digo que el Señor me puso en mi vida. Eh, y me acuerdo que una persona que conocía, pero que no era creyente, pero que me llamó como para saber cómo estaba, que siento que fue como que el Señor la usó en ese momento, me dice, Gabriela, siento que tienes que hacerle renuncias al Señor. Y ella no era, o sea, creyente, ¿saben? Y yo, renuncias, ¿cómo así? Y ella, sí, no, no me preguntes, pero renuncias, renuncias que tienes que hacer en tu vida para continuar con Dios. Y yo, bueno, colgué la llamada. Entonces, bueno, empiezan momentos de mucha angustia, pues en este proceso que empiezo a vivir en la clínica. Eh, esta persona, bueno, me llama, me dice eso y empiezo yo a orar y a orar y a orar. Y siento en mi corazón
que yo hice la renuncia y empiezo como el tema de la castidad con mi novia en ese momento, pero no por un tema mío, que yo le quisiera entregar al Señor, sino por Juan Camilo, porque yo decía, si le digo que no, entonces pues me va a decir que obviamente no va a estar conmigo. Y siento que esa es la primera renuncia que yo debo hacerle o entregarle al Señor. Y me arrodillo en plena clínica y le digo, Señor, te pido perdón porque cuando dije que sí a la castidad, no lo hice realmente por mí, ni por agradarte a ti, sino lo hice pues más por Juan Camilo. Pero hoy te lo entrego, Señor, y ayúdame y guíame. Bueno, pasa así un mes, empiezo a mejorar, pensábamos que no, pues nos iba a tocar correr la fecha de la boda. Mi mamá le decía a Juan Camilo, ¿tú estás seguro de casarte con Gabriela? Nos habían dicho que muy probablemente no podríamos tener hijos muy cerca porque mi sistema primero tenía que regularse. Bueno, fueron momentos muy difíciles, pero bueno, salgo de la clínica para resumirles. Nos casamos con mi esposo, gloria a Dios, aquí en Bogotá. Algo muy sencillo, pero muy lindo. Eh, Todo se fue dando pues muy bien, pero acá hay una parte importante en mi testimonio y es que cuando a uno le dan corticoides, ¿no? Los que conocen y saben del tema, los corticoides generan unos efectos secundarios en el cuerpo. Esos efectos secundarios son que te hinchan, te llenan de líquido, te inflaman, te da un trastorno en la cara que se llama cara de luna llena, que se te pone redonda. Entonces, para mí fue muy duro porque imagínense mi tema de vanidad, ¿no? Cirugía estética, el cuerpo perfecto, en un mes, miren, pal piso, o sea, cuerpo, aumenté 2 tallas más, el vestido tocó aumentarlo más, mi cara era redonda. Yo le decía a mi esposo llorando, yo no soy la misma, yo me veo al espejo y yo me veo diferente, yo no sé qué pasó. Yo le decía al doctor, doctor, o sea, dígame cuándo voy a volver a ser la misma de antes, porque me siento obesa, choncha, gorda, horrible. Y el doctor me dice, no, Gabriela, o sea, los efectos van a bajar, pero aparte de eso, como a ti te diagnosticaron una enfermedad autoinmune, esa enfermedad autoinmune genera unos rasgos y unos cambios en tu cara, se te van a salir los ojos un poco más de lo normal, la cara siempre la vas a tener un poco inflamada, pero que la vas a regular con temas de alimentación. Pero básicamente el doctor me dijo, esta es la nueva Gabriela. Y yo, miren, casi me da un infarto. Lloré demasiado, fue un tema muy duro. Muchos dirán, ay, qué bobada, pero no. O sea, acuérdense que el tema de la vanidad para mí era como todo. Yo tenía que ser la más delgada, la más linda, la cara perfilada, sin papada, cachetes, pómulos. Todo eso se desapareció. Y mi esposo me dice, y yo le decía a él, tú me vas a dejar ahora porque soy fea, llorando. Y él me decía todo lo contrario. Ahora te veo más hermosa y te amo más. Y el Señor empieza a orar en mí a través de mi esposito. A mí esas palabras me marcaron para toda la vida porque a pesar de que yo me veía horrible en el espejo, mi esposo me decía, para mí estás perfecta y estés gorda, fea, con arrugas, sin arrugas, con maquillaje, con el ojo salido, ¿no? Para mí eres hermosa porque yo te elegí a ti por lo que eres, no por tu físico. Eh, y empiezo un proceso de aceptación. Empiezo a ir a Eucaristía y a pedirle al Señor que me empiece a aceptarme como soy y a amarme como soy. Yo era de las que salía o me entraba a bañar y yo pasaba directo me quitaba la ropa y pasaba directo, o sea, no me miraba al espejo, no me gustaba apreciar mi cuerpo, nada. Utilizaba fajas después de operarme, hacerme la liposucción, claro, el tiempo del posoperatorio, pero después de ese tiempo que no las debía usar, las seguía usando y cada día le apretaba y le cogía más para que supuestamente me moldeara más el cuerpo. Eh, por mis vacíos y mis heridas de aceptación y rechazo que traía desde mi infancia. Empiezo un proceso de aceptación, empieza el Señor a transformarme, empiezo a conocer en este caminar amigos maravillosos que yo les digo Team Aleluya, porque sí, me invitan solo a cosas de Dios y yo amo ahora eso y los adoro con toda mi vida si me están viendo y ustedes saben quiénes son. Entonces empiezo a conocer amistades y amigos
que empiezan a anhelar lo mismo que yo, que son matrimonios jóvenes, que tienen hijos. Yo no quería tener hijos porque me traumaba. Yo decía, no, un hijo, la parte económica, el cuerpo me va a cambiar, ¿cómo me va a quedar? No, de verdad que no. Para mí nunca pues estuvo en mis planes tener hijos. Cuando, bueno, estamos en este proceso, viviendo como el matrimonio con mi esposo, me empiezo a sentir mal y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasaría? Los médicos me dicen, no puedes tener hijos porque tu cuerpo, pues tu sistema todavía lo estamos regulando y tiene que estabilizarse para que puedas tener hijos. Y bueno, ténganse porque llegó el momento de la verdad. Quedé en embarazo, Alex. Quedé en embarazo cuando yo no podía quedar en embarazo, pues porque médicamente los médicos me decían, no hay manera, o sea, no es porque no puedas, porque sí puedes, pero va a ser muy complejo para el bebé. Eh, pues voy a donde todos los médicos y les digo, estoy en embarazo. Para mí fue terrible, digo la verdad. Cuando yo me entero, mi esposo feliz lloró, se arrodilló, saltó, hizo el rosario 30 veces, y dio la bendición. Yo traumada en la cama sin decir una sola palabra. Eh, y bueno, voy a donde los médicos les empiezo a decir y todos eran con la cara, o sea, pálida, como, no, ¿qué hiciste? Y yo, ay, Dios mío. Bueno, pero yo les dije, pues ya, o sea, ya estamos adentro, yo no voy obviamente a rechazar a mi bebé y pues hagámoslo. Pero los médicos empezamos todo este proceso, los médicos muy asustados me decían como, no, mira, grave o complejo, pero igual seguimos felices porque igual ya después me pasó el miedo, es la alegría, ¿sabes? Como de que una vida esté dentro tuyo, con tu esposo, formando un hogar. Eso es lo más lindo del mundo. Yo que decía que no quería, vea, yo no me hallaba. Yo ya quería que me saliera la barriga, lloraba de alegría, de felicidad, bueno, muchas cosas. Hicimos la revelación de género, nos dijeron que era un niño. Y en una ecografía de rutina, no en esas como que te hacen a ti de que te dicen si hay enfermedades o no, sino en una ecografía normal, como de rutina, ya iba a terminar un 7 de diciembre del año 2022, nunca se me va a olvidar. El médico ya iba a terminar, llamó a otros médicos, yo miré a mi esposo y le dije, algo no está bien. Y él, pues, él es creyente, me dijo, mira, tu bebé viene con una malformación que se llama espina bífida o mielomeningocele, y eso quiere decir que no se le alcanzó a desarrollar por completo su columna vertebral. Eh, y pues las condiciones que esto trae en tu hijo es que él va a quedar en silla de ruedas con hidrocefalia y no va a controlar esfínteres. Siempre va a realizar sus esfínteres a través de unas sondas. Cuando nos dicen eso, pues con mi esposo quedamos en shock, devastados. Acá tengo que abrir un paréntesis porque el testimonio lo tengo que contar como es para darle toda la gloria a Dios. Y es cuando yo me entero que estaba en embarazo, más o menos como a las 4 o 5 semanas reciente, estábamos haciendo un rosario en la casa con mi esposo, como normalmente lo solemos hacer todos los días. Pero ustedes saben que uno hay veces lo hace como Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, saben, como que por el cansancio y demás, y ese día era uno de esos, como que estábamos cansados, rezándolo rápido. Mi esposo siempre ha sido pues una persona muy especial, donde el Señor desde chiquito le ha otorgado ciertos carismas y dones que han sido pues guiados a través de un guía espiritual que él tiene, que es un sacerdote. Y mi esposo me dice, mira, me vas a decir loco, llámame como quieras, pero yo siento la presencia de San Miguel Arcángel, no lo veo, siento la presencia. Y yo dije, yo soy muy chistosa, entonces yo dije como, no, dentro de mí dije como, se la fumó, o sea, estás bien, San Miguel Arcángel. Pero igual yo, sin embargo, por prudencia y respeto, dije, sí, ay. Me quedé callada, pues por él. Y él me dice, mira, lo que voy a decir es unas palabras que San Miguel nos quiere dar. Y empieza a hablar mi esposo y a decirnos unas palabras que eran con mucha sabiduría. Y yo decía, no, no digo que mi esposo sea, pues digamos que no tenga esa inteligencia, pero empieza a decirnos, el enemigo, como no puede dar vida, busca acabarla, y en las madres busca generar malos hábitos alimenticios y malformación en el feto para que los padres y las madres tomen la decisión de abortar y desechar a su hijo. Esas palabras son muy sabias.
En mi poco conocimiento, pues yo me quedé como, uy. Y él, pues mi esposo continúa hablando y me dice, y ahora siento que él me dice que te va a decir algo a ti. Presta atención. Y yo, arrodíllate. Y yo me arrodillé. Miren, es que yo lo pienso y a mí me da de todo, o sea, empiezo a temblar. Me dice San Miguel Arcángel, por decirlo así, a través de mi esposo. Mucha gente dirá que esto no se da, que esto no se puede, pero sí, eso se llama locución interna. Ya van a ver por qué, esto lo tengo que contar hoy, pues en este momento. Me dice, tú te has dejado de tomar unas pastas. Esa decisión ha sido puesta y guiada por el enemigo en ti. Tienes que volvértelas a tomar porque o si no vas a perder a tu hijo. Tu embarazo va a ser un embarazo muy difícil, vas a pasar muchos días en la clínica, pero no te preocupes que al final el Señor siempre es misericordioso y todo va a estar bien. Me dijo eso. Mi esposo abre los ojos, me mira y me dice, dime que no estoy loco y por favor, guíame si lo que estoy diciendo es real o no. Porque, pues, y yo llorando le dije, es verdad y nadie lo sabía. Me dejé de tomar la pasta de la tiroides porque en algún momento leí o escuché que eso generaba malformación en el feto. Y mi esposo, pues los dos como anonadados, yo le decía, no le había dicho a nadie, eso lo sabía yo. Eh, Seguimos rezando el rosario. Al final él me dijo, San Miguel se quedó contemplándonos, terminamos el rosario, perfecto. Pasaron así los días, como que lo guardamos en nuestro corazón, no se lo comentamos a nadie porque pues no es fácil de entender algo así. Lo hablamos con nuestro guía espiritual, que es un sacerdote que queremos mucho, y él nos dijo, medítenlo, órenlo y guárdenlo en su corazón. Cuando llega el momento que les digo, cierro el paréntesis de esta ecografía. Salimos de la ecografía, mi esposo en shock, gritaba, no lo podía controlar yo, no sabía yo qué hacer, yo como que lo único que hice fue, Señor, ayúdame y dame como discernimiento de cómo saber controlarlo a él. Mi esposo empieza a pedir en todos los grupos de familia, amigos, oración simplemente. Mi familia, claro, el celular me sonaba, yo tengo un hermano que es médico, tíos que son médicos, entonces ya sabían ese diagnóstico que era. Y el Señor me ilumina y me devuelve 2 meses atrás con lo de San Miguel Arcángel. Y le digo a mi esposo, ¿te acuerdas lo de San Miguel? Y él me mira así como encharcado los ojos y yo le dije, yo siento que es esto, acuérdate. Y mi esposo se calmó. Fuimos a Eucaristía, era pues sus 7 velitas, después claro, con la familia, compartiendo. Eh, Fue algo igual muy duro, no lo digo que no, pasaron los días y como matrimonio y como personas que somos y seres humanos esperábamos un milagro ya. Yo decía como el Señor va a desaparecer esa enfermedad. Cada ecografía que yo iba, yo era como, por favor, Señor. Y me decían, ahí sigue y yo, no, o sea, Señor, ¿qué pasa? Yo quiero que lo desaparezcas. Y esa es la humanidad de uno, ¿no, Alex? Que uno quiere a veces las cosas como uno, pero resulta que es como la voluntad del Señor. Me devasté mucho, le renegué muchas veces a Dios y le decía el por qué si yo ya había cambiado mi vida. Le dije muchas veces que si era causa de mi pecado y que si me lo enviaba yo igual lo aceptaba. Hoy en día entiendo que no. Hoy en día ya les voy a decir el por qué lo entiendo, así que no. Pasa el tiempo, me dicen que Joaquín, obviamente lo que te dice el médico es, puede, la primera opción, abortar, la segunda opción, operarlo en la semana 26 de gestación, o la tercera, corregirle el defecto hasta que nazca. Obviamente dijimos que abortar no, porque con mi esposo dijimos, si esta es la cruz que el Señor nos envió, la vamos a aceptar y la vamos a cargar con amor, así no sea fácil. Así muchas veces reneguemos, pero le vamos a pedir al Señor que nos ayude a cargarla con amor. Eh, Operan a mi hijo en la semana 26 de gestación. Inútero, entran aproximadamente 20 especialistas. ¿Qué es inútero? Te hacen una cesárea, sacan al bebé en la bolsa, rompen la bolsa, ubican al bebé sin sacarlo con su espaldita mirando hacia arriba, le cosen el defecto y lo vuelven a meter. Algo impresionante, no sabía que eso existía.
Muchos sacerdotes y amigos que queremos mucho oraron mucho por nosotros, pero me acuerdo que una amiga de mucha oración me dijo, Gaby, todo ese dolor físico y espiritual que vas a sentir, lo vas a entregar al Señor Jesús. Estábamos próximos a empezar Cuaresma. Me hicieron la cirugía en el 2023, en febrero. Bueno, salgo de la cirugía súper bien, empieza el tema de recuperación, ya me iban a dar de alta y empiezo a sentir contracciones, que no sabía que eran contracciones y Joaquín pues se viene. Es decir, en ese momento Joaquín tenía 26.5 semanas, 6 meses y 5 semanas. Los médicos me decían la probabilidad de vida es nula. Joaquín está recién operado, no tiene maduración pulmonar, está muy chiquito, falta todavía que se le desarrollen muchas cosas, entonces él no puede nacer. Intentaron detenerlo aplicándome medicamentos, las enfermeras corrían, yo en un trabajo de parto terrible porque ya tenía la cesárea, imagínense el dolor, las que son mamás, más esos dolores de parto, yo ya dije no. A las 5 de la tarde le dije al doctor, doctor, yo ya no doy más. Me acuerdo que le dije al Señor, Señor, yo hasta aquí batallo. Yo siento que estoy batallando por mí misma, pero llegó el momento de entregarte todo y soltarme y entregártelo a ti. Me pasan a una cesárea de emergencia, estamos en la cesárea, los médicos empiezan a decir que el bebé viene caliente, la pared abdominal de la madre está caliente. Yo pues de mi humanidad decía, ¿será que va a llorar el bebé? No va a llorar porque viene muy pequeño. Los médicos no decían nada, era la sala completo, en completo silencio. Nunca escuché a mi hijo llorar. Más o menos media hora después me dicen, tu hijo ya nació, aquí está. Y lo pasaron como en una incubadora rápido, no lo alcancé a ver muy bien. Me pasan a mi recuperación y me quedo ahí como una hora, hora y media sola, pues no sabía nada de mi esposo, no tenía celular, orando, devastada. Eh, Como que me acuerdo y de verdad que se me arruga el corazón porque fueron momentos muy, muy difíciles. Las que son mamás me entienden. Eh, yo le decía al Señor, te pido perdón porque cuando me enteré que estaba en embarazo, sentí que lo rechacé porque no me alegré del momento. Y hoy en día que estoy casi a punto de perder a mi hijo, lo estoy valorando. Así es la vida, ¿no? Yo le decía al Señor, esa es la miseria del ser humano. Te pido perdón por eso. Mi esposo sube, me dice, pude grabar a Joaquín, no lo podía hacer, pero saqué el celular, que Dios me perdone. Y lo empecé a grabar y él no se movía, amor, pero yo le dije, Talita cum, Talita cum. Y él me dijo, no sé por qué dije eso en mi oración. Y él empezó a mover las piernas. Y acuérdense que a nosotros nos habían dicho que él iba a quedar en silla de ruedas. Miren, él me mostró el video y a mí se me eriza la piel. Eh, Se me eriza la piel todavía cuando lo hablo. Mm, Fue el primer milagro de muchos que empezó a hacer en Joaquín. Pasaron los días, Joaquín nació sin signos vitales, fue reanimado y salió adelante. Él nace porque el líquido amniótico se había infectado en la primera cirugía que le habían hecho, por eso él pues, empecé a tener contracciones y él quería salir, porque el ser humano es perfecto, la creación de Dios es perfecta. Eh, y bueno, no, pasan los días, el médico cuando al otro día de mi cirugía, imagínense, tenía ya dos cirugías, dos cesáreas encima, me dice, párate y ve y te extraes leche. Y pues sí, despídete porque no creo que tu hijo salga adelante. Bajo yo y veo a Joaquín 30 centímetros, 930 gramos. Era todavía pues un fetico, no tenía forma de bebé, sino era un fetico todavía. La piel casi no se le veía. Me decían que obviamente no lo podía coger. Y empiezan a pasar los días. Joaquín duró intubado solamente un día. Intubado, ¿no? Que ustedes saben, después le colocan pues unos respiradores de alto flujo, pero ese es otro milagro, solamente un día. Y yo solamente alcancé a recibir una dosis de maduración pulmonar, no alcancé a recibir más. O sea, médicamente no hay explicación para eso, eso es un milagro. Eh, y ahí pasa otra prueba que digo yo, a los 5 días la manito derecha de Joaquín se pone los deditos morados. Le digo a la enfermera, me dicen, no, eso no es normal. Llegó al otro día y ya no eran los dedos, sino todo el brazo era morado. La infección con la que él nació del líquido amniótico
que yo también tenía en ese momento y por lo cual me dejaron hospitalizada también un tiempo. Se le había concentrado en su brazo derecho y el doctor me dijo, mira, toca amputarle el brazo porque eso ya está pues necropsado y o sea, tenemos que amputar. Miren, él a mí me dijo amputar y yo ya le dije al Señor, suéltame, o sea, ya yo creo que ya fue suficiente, Señor. Empecé a renegar como ustedes no tienen idea. Yo quería botarme por un balcón. Yo le decía a mi esposo, yo no quiero vivir. De verdad que no aguanto otra más. Eh, pero bueno, el Señor en su infinita misericordia, ahí, ¿no? Mientras uno lo lacera con palabras, pensamientos, el Señor ahí. Y eso es lo más hermoso, es la misericordia y amor de Dios. Fueron momentos muy difíciles, esperábamos que llegara el cirujano plástico, pasaron muchos días y el cirujano plástico nunca llegaba. Mi esposo en ese momento tenía Twitter, la historia de Joaquín se replicó impresionante. eh, no, muchos sacerdotes, frailes de diferentes partes del mundo que vieron ese Twitter pidiendo oración, nos enviaron mantos de la Virgen benditos, aceites, bueno, ustedes no se imaginan, y nosotros pues con nuestra fe y lo que pudiéramos hacer, le poníamos, seguíamos en oración, siempre aferrados. Eh, y bueno, ya después le vendan el brazo a Joaquín, porque ya pues prácticamente era un órgano que no servía, una extremidad del cuerpo que no servía. Entonces la vendan como para que pues visualmente no fuera tan traumático. Pasan los días, nunca más le volví a ver como el bracito. Llega el cirujano plástico un día y yo ya como que me senté, yo dije devastada, no, ya, o sea, voy a quedar, mejor dicho, hecha trizos. Y ya estaba esperando que él me dijera la cirugía para retirar el brazo va a ser tal día. Y él cuando retira el vendaje me dice, yo no lo puedo creer y yo no estaba viendo porque me retiré. Y yo, ¿qué doctor? Y me dijo, no, pero es que yo qué cirugía voy a hacer acá. Mira, ya no estaba el brazo negro, o sea, de verdad que esto es otro milagro. Eran solamente sus dos falanges, estas dos primeras falanges, el resto era normal, ya pues normal, blanquito. Y él me dijo, no, mira, no hay nada que hacer, no le tengo que amputar el brazo. Sí, pues ya estas dos falanges están muy mal, pero eso se le va a caer solo, no te preocupes, no necesita ninguna cirugía. Y así fue, así fue. Para la gloria de Dios, miren, cuando yo vi ese brazo morado, es que yo hoy lo pienso y digo, Dios mío, es que yo lo vi, ya me habían dicho que lo iban a quitar y después 10 días, no sé cuántos pasaron, ver que solo era esto, yo le dije al Señor, no me importa, yo sé, uno como mamá, yo le decía al Señor, me hubiera gustado tener las dos falanges, pero Señor, de eso al brazo, no importa, Señor, yo te lo entrego, pero te agradezco. Mm, rezábamos mucho en la clínica, mi esposo todas las mañanas frente a la incubadora de rodillas con el rosario en mano, muchos médicos y enfermeros nos trataban de locos. Mi hijo nació pues en una clínica donde hoy, aquí en Bogotá, donde hoy en día se practica mucho eh, el alquiler de vientre subrogado, que en ese momento no sabía qué era, y es que básicamente personas, parejas del mismo sexo, gays, donan a alguno de los dos el esperma y pues hay una señora, una chica que dona su vientre y se le paga a ella un dinero y ella pues ahí tiene el bebé y cuando nace pues se lo entregan a los papás y se lo llevan a diferentes partes del mundo. Peleé mucho con Dios también porque yo le decía, Señor, o sea, nacen no sé cuántos bebés en esta clínica así y salen perfectos y se van. Y yo aquí, Señor. Pero entiendo el Señor porque me tuvo ahí 3 meses. Oré demasiado por esos bebés que yo vi que se llevaban. Vi papás de diferentes partes del mundo, cuando les digo China, Israel, Perú, bueno, de todas partes del mundo, como se los llevaban como si fueran mercancía. El gobierno colombiano, nada, pide como el registro de nacimiento, que lo expide la clínica y se lo llevan. Vi muchas madres como quedaban psicológicamente mal de haber cargado 9 meses en su vientre a un bebé y darlo de un día para otro y olvidarse de él como si ya se fue. Para mí eso fue muy duro, pero siento que el Señor me mostró esa realidad para que en ese momento orara mucho por eso y a hoy en día siguiera orando por eso. Y los que me están viendo, pues también tenemos que orar mucho por eso porque es una realidad en nuestro país. Eh,
Mi hijo pues logra salir 3 meses después de la clínica. Obviamente habían días buenos, días malos. Eh, Tuve amigas y conocí a muchas personas que pues oraron mucho por Joaquín, que si me están viendo les quiero agradecer de todo corazón, porque para mí eso fue lo más especial y es lo más especial y no dejen de orar por él. Joaquín pues sale adelante, los médicos nos decían que él iba a quedar con unas condiciones respiratorias terribles porque duró mucho tiempo conectado a un respirador artificial, que iba a tener asma. El médico me dijo, sí, mueve las piernas, pero no te preocupes que igual no va a caminar ni no va a gatear. Eh, Cuando nos remiten de una clínica a otra en esos 3 meses fue porque su hidrocefalia aumentó. Mm, Me acuerdo que cuando llegamos a otra clínica muy reconocida acá en Bogotá, nos encierran en un cubículo porque pues digamos que cuando tú te trasladas de una clínica a otra te tienen que descartar cualquier infección para que no contagies a los otros bebés o pacientes. Me metieron en un cubículo que parecía un búnker, no se escuchaba nada y lo único que yo pues hacía siempre que estaba en la clínica era orar. Mi esposo me acompañó lo que más pudo, pero él tenía que trabajar. Yo en ese momento, yo trabajaba, pero me tocó salirme de trabajar. Entonces él me decía, amor, pues yo trabajo, me llevaba a las 7 de la mañana a la clínica, me recogía a las 7 de la noche, no podía entrar celulares y lo único que hacía yo era orar. Me hice las coronillas que ustedes quieran, los rosarios de San José, del perdón, de lo que ustedes quieran también. El Señor me permitió reparar también muchas cosas, digo yo. Y pues resulta que en ese búnker donde me llevaron, pues nada, le oré y le pedí la intercesión a la Virgen de Guadalupe, que se nota que no, se nota que no, Sí, ¿cierto? sí, se ve claro. Y sí, ¿no? Y yo le dije a ella como, me acuerdo muy bien en esa oración, en ese rosario, yo le dije, mira, yo acepto la voluntad de Dios con amor. Cuando Joaquín también estaba muy mal, que lo vi entre la vida y la muerte muchas veces en la clínica, yo le decía al Señor, yo acepto, ayúdame a aceptar tu voluntad, pero lo único que te pido que no me permitas perder es mi fe ni volverme atea. Te lo pido, o sea, ayúdame, yo sé que puede ser muy fuerte. Y me acuerdo que en esa oración específica por la hidrocefalia de Joaquín le dije, Virgencita, pues yo acepto la voluntad de tu hijo con amor, pero si tú me lo preguntas a mí, yo no quisiera que le pusieran una válvula de drenaje y pues quisiera que mi hijo no tuviera hidrocefalia. Eso es lo que yo quiero, pero no importa, o sea, yo acepto tu voluntad y la voluntad del Señor. Pero si me lo preguntas, te pido para que por favor no le pongan la válvula, que es una válvula de Hakim, que es la que drena todo el líquido, pues que se les concentra en la cabecita. Le hicieron una resonancia en la noche y al otro día llega el doctor y me dice, ¿ya te contaron? Y yo, ya esperando como el tema de la cirugía, ¿cuándo lo van a operar? Y me dice, no, Gabriela, no sé qué sucedió, pero la hidrocefalia de tu hijo, no sé, se desapareció, llamémoslo así. Tu hijo no necesita la válvula de Hacking. Joaquín nació con 23 diagnósticos diferentes. Eso fue algo que me faltó pues, contarte, Alex. Y a hoy, como para resumirles, solamente tiene uno, por decirlo así. Dios ha obrado de maneras maravillosas. Esta virgencita fue una virgencita que me llevaron parecida, no, no esta, pero parecida. Una amiga que quiero mucho hasta la clínica de Joaquín un día, cuando Joaquín estuvo muy mal, que yo dije ese día de verdad que ya se me fue. Y la amiga que me la llevó, que en ese momento no era mi amiga, es la Virgen de Schoenstatt. No es una advocación, sino es una virgencita que nace, por decirlo así, en la Primera y Segunda Guerra Mundial en Alemania, a través de un sacerdote que se llama el padre Kentenich. Y bueno, me la lleva y me dice, mira, mis dos hijos estuvieron en esta misma clínica hace más o menos unos 6 años con diagnósticos terribles, me la llevaron también porque es virgen peregrina y cada vez que te den un diagnóstico malo solamente mírala a ella. Es lo único que te puedo decir. Ella me abrazó y yo no la soltaba, yo no, nunca la había visto, pero yo lloré y yo sentí en ella el abrazo de la Virgen María. Y esta virgencita, que es parecida, un poquito más grande la que me llevan, pero es la que tengo acá, permaneció conmigo los 3 meses que Joaquín estuvo hospitalizado. Pasaron cosas increíbles con esta Virgen, tocó corazones de enfermeras y médicos. Eh, es muy especial para mí
Y hoy en día, pues el Señor ha sido tan grande y tan perfecto y tan misericordioso que yo adquirí y hice la alianza de amor, porque es una alianza que tú haces con ella. Y hoy en día tengo una y yo la peregrino. Y así como a mí llegó esta Virgen para darme esperanza y traerme todas las virtudes que pues nuestra Madre del Cielo nos da, paciencia, amor. Hoy en día yo la llevo a las personas que lo necesitan, más que todo personas enfermas, para dar ese aliento y eso que hicieron también conmigo en ese momento. Entonces, bueno, no, pues para resumir más, Joaquín hoy en día tiene 2 añitos y 3 meses. Es un niño hermosísimo, especial, noble. Él ve a una virgen o a una cruz y besa la cruz, ve a una virgen y la saluda y él todavía no habla. La gente me dice, ¿cómo le enseñaste? Y yo, no, no le enseñé. Es algo impresionante. Eh, es como si él supiera que realmente es Jesús y María sus verdaderos papás. Yo le digo así todo el tiempo, yo soy tu mamá con Juan Camilo prestados acá en la tierra, pero realmente ellos son tus papás. Porque me acuerdo que una vez una persona me dijo, Gaby, tienes que entender que no es tu hijo, es el hijo de Dios. Y así es. Nuestros hijos realmente son los hijos de Dios. Entonces, Joaquín hoy en día ya es hermoso, logró caminar, logró gatear, obviamente tiene limitaciones a comparación de un niño normal, pero yo le doy muchas gracias a Dios hoy en día por su enfermedad y le digo bendita enfermedad porque sin esa enfermedad de mi hijo no sería la mujer que tampoco soy hoy en día. Esa enfermedad me permitió aferrarme mucho más a Dios, me permitió seguir haciendo renuncias. Todo ese proceso que yo viví de los 3 meses en cuidado intensivo con Joaquín, alcancé a pasar una cuaresma y digo, bendita cuaresma, porque si el Señor, o sea, yo le decía al Señor, este sufrimiento y dolor como madre y ese sufrimiento y dolor físico que padece Joaquín en esa incubadora, cuando lo pinchaban y cosas así, no es ni la mitad de lo que tú padeciste por nosotros en la cruz. Entonces, eso me reconfortaba mucho. Eh, Hoy en día estamos abiertos a la vida con mi esposo. No fue fácil para mí porque también quedé pues con un temor, ¿saben? De que, Dios mío, y si otro hijo vuelve a nacer así. Pero siempre se lo entregamos al Señor, siempre le dijimos, Señor, si Joaquín vive porque es tu voluntad, permítenos llevar tu testimonio lejos, que cruce fronteras, para que la gente sepa que tú eres un Dios vivo y de poder, que Él nos escucha. Eh, y que a pesar de que nosotros siempre le cerramos la puerta, Él siempre está con nosotros. Y bueno, ese es el testimonio de mi hijo. Y bueno, ya como para terminar el mío, me caso, el Señor empieza a tocar pues mi vida. Conozco a un sacerdote que sí me ve también, que es el padre Luis Eduardo Guzmán, sacerdote exorcista de la diócesis de Soacha, que marca una parte muy importante de mi vida espiritual. Es como mi papá espiritual hoy en día. Me invita a servir con él, con mi esposo, juntos los dos. Me enseña muchas cosas, me muestra muchas cosas del mundo espiritual, porque pues él es sacerdote exorcista. Y así es como empiezo a sentir en mi corazón que tengo la necesidad de retirarme las prótesis. Empieza ese anhelo y ese deseo a tocarme, a tocarme. Y es así como me río porque yo vi al doctor Juan Saldarriaga y vi su testimonio aquí en Regálame tu Historia hace como un año o Sí. dos. Y yo, ay, tan lindo, tan querido. Ay, cómo sería chévere, ¿no? Operarse con él. Y fíjense que el Señor de verdad que escucha todo. Es así como hace más o menos un mes decido ir con el doctor Juan Saldarriaga, que los que no han visto su testimonio, los invito a que lo busquen acá en Regálame tu Historia, un doctor cirujano plástico de Medellín con un testimonio increíble. Y decido retirarme las prótesis, me las quito con una amiga que también quiero mucho, muy especial, que es Paola Mariño, y lo que yo puedo decir, Alex, de esto es que es una liberación. Yo sentí que cuando me quité las prótesis, mucha gente me va a decir, estás loca, exagerada, fanatismo, pero no. Yo sentí que cuando me retiraron las prótesis fue una liberación completa y total. Era una puerta abierta que uno tenía ahí. Era el demonio ahí, tal cual, en mi cuerpo.
eh, a pesar de que el Señor ya me había otorgado la gracia de no ponerme escotes, no ponerme blusas ajustadas, igual la intención con la que yo la realicé, que fue plena vanidad, estaba ahí. Ya lo había confesado, sí, pero la renuncia total y completa y verdadera no se la había hecho al Señor. Y tomé la decisión. Soy la persona más feliz del mundo. Me siento una persona nueva, siento que volví a nacer. Voy a poner unas fotos mías del antes y el después para que ustedes vean lo que el Señor hizo en mi vida. Mi mirada cambió. Las personas cuando me ven me dicen tu rostro, tu voz, te veo como una niña. O sea, es impresionante, es que toda mi vida cambió. Yo lo había hecho por también problemas, digamos que de salud, ¿no? Porque yo cuando me puse las prótesis empezó todo el tema del hipertiroidismo, en la enfermedad autoinmune, acné. Yo nunca había sufrido de nada de eso, pero yo le decía al Señor, Señor, yo tengo que ser consecuente con lo que yo hablo y digo. Yo te quiero agradar a ti, te quiero dar el sí, te quiero dar, como dice la hermana Claire, o el todo o el nada y es el todo. Y yo quiero hacerlo, Señor, porque a pesar de que dentro de mi humanidad todavía tengo mucha miseria, pero yo le decía al Señor, así como me sacaste de ese basurero del mundo, de lectura que tampoco lo mencioné, pero lectura del tarot, fiestas, rumba, vanidad, Él me sacó de ese basurero. Con su amor y su misericordia, yo le decía, Señor, yo ahora te quiero dar el sí. Y así tomo la decisión, me opero, soy una persona nueva, feliz. Yo volví a nacer y soy otra, y por eso quiero que vean las fotos del antes y el después. Le he dado mi vida al Señor, a mi familia, eh, no trabajo, sino prácticamente le sirvo a Él, pues aquí en mi hogar, obviamente, y pues también con mi sacerdote, el Padre Luis Eduardo, a quien quiero mucho y le mando un abrazo y un beso. Y le doy las gracias porque cuando yo muchas veces quise tirar la toalla y decir no más y no creo en Dios, por mi temor, el padre Luis Eduardo siempre estuvo ahí con su fe intacta. Yo me acuerdo cuando le dije a él, me dijeron esto de Joaquín llorando, él me dijo, y, y yo, pues me lo dijeron y va a venir mal. Y él me dijo, bueno, hija, ¿y tú crees en Dios? Y yo, sí, pero, bueno, cree. Y se fue. Y yo, pero y así es la fe de él y por eso lo admiro mucho y intento aprender mucho de él y también hago una invitación muy especial para que oren por nuestros sacerdotes que de verdad que lo necesitan para que haya nuevas vocaciones santas en nuestra iglesia. Creamos con una amiga para que también nos sigan en redes sociales una cuenta que se llama Plásticos por Sonrisas y también en YouTube subimos un testimonio de lo que fue para nosotras explantarnos. Plásticos por Sonrisas está en YouTube y también una cuenta en Instagram y es algo que queremos empezar a hacer y que ponemos en manos de Dios y es como mostrarle a las personas que se quieren operar o a las que ya se operaron esta realidad y mostrarles como lo que sucede cuando digamos que nos hacemos estas cirugías estéticas y lo que pasa. Entonces, para que vean nuestro testimonio, hoy en día soy una mujer nueva, feliz. Le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi hijo, por los momentos difíciles, por los alegres. Pero lo que yo siempre digo es, no piensen que estar con Jesús es como vivir felices y en paz y alegres y chévere todo, porque no, o sea, estar con Jesús es decirle sí a Él y abrazar la cruz que Él nos da, así como Él abrazó esa cruz que cargó por nuestro pecado y por nosotros. Los que no creen, vuelvan a creer en Él, denle esa oportunidad a Dios. Yo siempre le digo al Señor, si supieran del manjar que se pierden de conocerlo a Él, es maravilloso e increíble. Y nada, Alex, pues darte las gracias a ti por este espacio. Yo estoy muy feliz de poder dar el testimonio de Joaquín, mi testimonio, de ver lo que Dios hizo en mi vida, y no solo en mi vida, sino en mi esposo, en mi hijito, que es lo más hermoso del mundo. Entonces, no, pues Gracias a ti, nada, de Gabriela. verdad que gracias por estos Gracias a espacios. ti, Gabriela, porque la verdad ha sido, dame un segundito, yo ya, no me lo veo, yo ahorita lo reinicio. Antes queremos darle gracias a ti, pues, por ese regalo de poder escuchar este hermoso testimonio que va a llegar con tanto,
que va a tocar muchos corazones porque muchas personas o porque no creen o porque perdieron la esperanza, por tantas cosas, se alejan del Señor o lo culpan de muchas cosas que Él no es culpable. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste esto? Pero no, Él antes está abrazándonos en ese dolor. Y con lo que me cuentas Así es. de tu explantación con Juan, pues no sabía, es una sorpresa para mí, no sabía que te habías explantado con Juan. El doctor Juan Saldarriaga pues es de Sí. esta casa, es muy amigo de nosotros. Juan nos dio su testimonio y es hermosísimo. Aquí les voy a dejar el link para que ustedes lo vean. Ay, por No, es favor, que todo véanse. lo que nos ha podido contar, que prontamente lo volveremos a tener contándonos todo lo que ha pasado con todas estas explantaciones que ha logrado realizar. Mujeres que no podían quedar en embarazo y después de explantadas, inmediatamente quedan en embarazo. O sea, son cosas impresionantes Imagínate. que la gente dice, eso no es posible. O sea, la Y batalla sí, espiritual es muy fuerte y claro, ahí hay un tema de vanidad muy grande que para muchos dirán, no, es que no es vanidad, es que yo no me veía, es que sí. Mira, no vamos a entrar en esa discusión, pero sí sabemos que son muchas las gracias que muchas personas han recibido cuando se explanta. Mi esposa fue una de ellas. Mi esposa se explantó y lo que no, ella me dice físicamente, lo que empezó a sentir el alivio, y ella dice, es que respiro distinto. O sea, tal cual, te es creo. algo muy raro, Es pero es impresionante. impresionante. No, miren, es que, o sea, hasta la manera en que así tú te pusieras una camiseta holgada, no sé qué, la forma en que los hombres te miraban cambia. Yo le decía a mi esposo, mira, tú no me vas a creer, pero yo me siento otra. Es más, hasta, digamos que el doctor habla mucho de eso en su testimonio para que también lo vean, pero se desvirtúa mucho también las relaciones dentro del matrimonio teniendo prótesis. La gente dice que exagerados, ay no, el fanatismo, no, créanmelo. Para mí, en nuestro matrimonio, después de la explantación, algo cambió. Mi esposo me vio y me dijo, ahora sí eres tú, qué impresión, te ves preciosa, hermosa. Entonces, de verdad que yo las invito, las que hago también el paréntesis, las que estén pues con las prótesis y quieran explantarse, busquen al doctor Juan Saldarriaga que está en Medellín. Y si no, es la invitación a que lo hagan y vivan de verdad ese sentimiento, porque yo volví a nacer, me siento como una niña, no sé cómo explicárselos. Mi mirada cambió, mi rostro cambió, las fotos está acá claro. Claramente he hecho muchas renuncias, pero quiero contar algo ya para finalizar, Alex, que me sucedió muy lindo y fue que, claro, nos fuimos con mi amiga 9 días a Medellín, que es lo que debe estar como el proceso de recuperación. Y en el aeropuerto me acuerdo que le dije a mi amiga, mira, es que yo siento que esto va a ser como un retiro. Pero le dije como, ay, sí, el retiro. Y literal fue el retiro, Alex. Mira, el Señor nos regaló y nos permitió estar en un retiro de San José, en el Ave María de Medellín, que las personas que no lo conozcan, por favor, miren, yo no lo conocía, pero yo no les puedo decir con palabras lo que es ese lugar. Yo siento que es como el Medjugorje colombiano. Siento que el Señor me llevó al Medjugorje colombiano. Y para mí fue el regalo más grande porque era un retiro de San José que solamente hacen una vez al año en acción de gracias. Se lo entregan a San José y no cobran a las personas que van y habían 2 cupos. Mm. Imagínense, 2. Y mi amiga y yo nos permitió estar allá. Pero eso no es lo más lindo. El Señor me permite, después de haber hecho esta renuncia tan importante de mi vanidad, que era causa del rechazo de que les contaba de chiquita, poder sanar una herida que tenía con mi papá muy grande de rechazo en este retiro. Y aparte de eso, es que Dios se pasa, ¿no? Yo a veces le digo, Señor, ya, o sea, de verdad. Y aparte de eso, coincidió todo tan fuerte que estoy realizando y estoy por terminar la penitencia por amor. Wow. Imagínense el Señor cómo todo lo hace de perfecto. Me permite explantarme, renunciar y dar el sí a Él por completo y el Señor me permite sanar a través de penitencia por amor y a través de este retiro de San José esa herida de rechazo, eh, y de abandono que traía desde el vientre, pues casi desde mi mamá, podría yo decirlo así. Es muy loco, de verdad que yo lo pienso y yo, Señor, o sea,
Ay, el Señor es muy lindo. Todo lo hace muy perfecto. Entonces, pues nada, Alex, eso es y ya pues estoy feliz, contenta, terminando mi penitencia por amor y pues lo que me deja toda esta enseñanza es, miren, amo ir a misa, amo el Team Aleluya, amo los retiros, amo rezar el rosario, no siempre lo hago con la misma, obviamente, euforia, porque somos seres humanos y como todo hay días buenos y días malos. Intento ir a Eucaristía diariamente si es posible y el Señor me ha regalado una gracia muy grande y es la adoración al Santísimo, que para mí era imposible. Yo decía, no, Dios mío, o sea, como que yo voy allá y qué hago y qué hablo y además que me iba y me sentaba y era como tengo que pagar el recibo, se me olvidó meter la ropa a la lavadora, pero alguien me dijo un día, empieza a pedirle la gracia al Señor de ir al Santísimo. Y así lo hice y hoy en día también intento asistir diariamente a ese nuevo Getsemaní donde Él muchas veces está solito a acompañarlo y esa también es una invitación para todos, para que intentemos también ir a esa adoración y a esa intimidad y ese encuentro con Jesús allá donde Él está, pues vivo y presente. Entonces, gracias Sí, Alex, de verdad que por la invitación, por todo, soy muy feliz de haberte conocido. Mándale mis saludos a claro Ana. que sí. La extrañé mucho y espero poderla conocer Muy pronto. bienvenidos aquí a Y Medellín bueno, nada. cuando quieran venir. Ay, muchas gracias. Y ustedes aquí a Bogotá. Y nada, pues este testimonio es para la gloria y la honra de solamente nuestro Señor Jesús, Amén. porque Él todo lo hace Amén, posible. amén. Gracias, Gabriela, a ti. Bueno, a todos nos queda la invitación, compartir, suscribirte para que te enteres Por de todos los testimonios que tenemos para ustedes. Y si quieres dejar tu testimonio, por favor, escríbenos al correo regálame tu historia @gmail.com. No sabes a quién le puedas estar ayudando a recobrar la esperanza, a volver a creer. Miren, ustedes no saben lo que pasa aquí después de cada testimonio. La gente empieza a escribir, a decirnos que es increíble, que no sabían que le estaba pasando algo similar, que recobraron la esperanza, que tantas cosas que me quedo corto donde quisiera replicarlas acá. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Gabriela, nuevamente, Dios te bendiga, Dios te pague, saludos a tu esposo, un beso para tu bebé, Dios permita que se siga haciendo la obra de Dios en él, en ustedes como familia. Un abrazo muy grande. así es. No, gracias Alex. Dios Que te estén bendiga. muy bien. Un Chao a abracito. todos.